Capítulo 7 del libro Quirós, Esqueleto del brazo, Tratado de Anatomía Humana, húmero. Es un hueso largo dirigido oblicuamente hacia abajo y hacia adentro, y toroideo sobre su eje. Se distingue en él un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Es más o menos cilíndrico, salvo en su tercio inferior, donde su forma se aproxima a la de un prisma triangular. Por eso se puede considerar en tres caras y tres bordes. Cara externa, a causa de la torsión del hueso, presenta sobre su eje longitudinal. Esta cara se halla vuelta hacia afuera en su parte superior y hacia adelante en la inferior. Un poco por encima de su mitad lleva una cresta rugosa en forma de V, donde se inserta el músculo deltoides a lo largo, que debe el nombre de impresión deltoidea. Más abajo la cara está deprimida en forma del amplio canal oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Por lo demás es lisa y se halla cubierta por parte del músculo braquial anterior. Cara interna. Esta cara está vuelta hacia adentro y adelante. Presenta en su parte superior un canal vertical o canal bicipital, el cual se prolonga en la extremidad superior del hueso. Por él se desliza el tendón de la porción larga del bíceps y en sus labios insertan el gran pectoral, el gran dorsal y redondo mayor. Por debajo del canal, casi hacia la parte media del hueso, se encuentra una zona rugosa donde se inserta el coracobraquial. Más abajo todavía se abre un agujero nutricio. El resto de la cara es liso, correspondiente a la inserción braquial anterior. Cara posterior. En el tercio medio, esta cara es un canal amplio y profundo, dirigido de arriba a abajo y de adentro hacia afuera, conocido con el nombre de canal radial. La divide en dos partes. En la parte superior se inserta el vaso externo y en la parte inferior el vasto interno. Por el canal radial pasan el nervio radial y la arteria y venas humerales profundas. Borde anterior. La parte superior de este borde coincide con el labio anterior del canal bicipital y más abajo con la rama anterior de la B deltoidea. En su parte inferior es romo, sirve de inserción al braquial anterior y se divide por el último en dos ramas, interna y externa, circunscriben lateralmente en la fosa coronoidea. Borde externo. Es más marcado en su parte inferior que en la superior. Se halla interrumpido por el canal radial y sirve de inyección al tabique intramuscular externo y a los músculos supinador largo y primer radial externo. Borde interno. Como el externo está bien señalado en la parte inferior, haciéndose menos ostensible en la superior, sobre él se incrementa el tabique intramuscular interno. Extremidad superior. Lleva una gran superficie articular esférica o cabeza de húmero separada del resto del hueso por una ligera angostura, denominada cuello anatómico. Por fuera y arriba de la cabeza existen dos salientes rugosos separados por el canal bicipital, llamados troquín y troquíter. Todas estas partes están unidas al cuerpo del hueso por una porción ligamente más estrecha o cuello quirúrgico. Cabeza del húmero. Es de forma esferoidal, correspondiendo aproximadamente a la tercera parte de una esfera. Se halla vuelta hacia dentro, atrás y arriba en su eje, con el cuerpo del hueso un ángulo obtuso de 130 grados, más o menos. Es un poco aplanado, su diámetro vertical es mayor que su eje horizontal. Lisa en su totalidad, está cubierta por cartílago hialino en estado fresco, articulándose con la cavidad glenoidea del omóplato. El cuello anatómico que limita la cabeza del húmero es más mareado en su parte superior, donde forma la separación entre aquella y el troquín y el troquer. Por encima del primero de estos salientes existe una escotadura semilunar en la cual se inserta el ligamento glono-humeral superior. El troquer, a gran tuberosidad, está situado por el lado exterior de la cabeza y muestra en sus caras superior y posterior tres facetas, superior, media e inferior, donde se inserta en el mismo orden los músculos supraespinosos, infraespinoso y redondo menor. El troquín o pequeña tuberosidad se halla colocando por delante y por dentro del troquier separado por el canal bicipital. Es rugoso y sirve de inserción al músculo subescapular.
extremidad inferior. Es aplanada de adelante a atrás, encorvada hacia la parte anterior en tal forma que queda colocada en un plano anterior del eje del hueso. Hay lugar a distinguir en la parte del húmero una superficie articular media y dos salientes rugosas o apófisis para intervenciones musculares. Superficie articular. Presenta una parte interna en forma de polea tróclea humeral y en otra externa esfenoidal o cóndilo del húmero. Ambas se hallan separadas por un canal anteroposterior llamado canal cardilocloquear. La tróquea humeral tiene dos vértices, de las cuales la interna desciende más que la externa, siendo esta última más ancha en su parte posterior que la anterior. La garganta de la polea se halla inclinada de arriba a abajo y afuera adentro, tanto en la parte posterior como en la anterior, por lo que se puede comparar el conjunto con el segmento de hélice. Inmediatamente por encima y delante de la tróclea se encuentra una profunda fosa limitada lateralmente por las ramas originales de la bifurcación del borde anterior del cuerpo del hueso. Se llama fosa coronoidea y aloja la apófisis coronoides del cúbito al flexionarse al antebrazo sobre el brazo. En la parte posterior y encima de la polea existe otra fosa más profunda que sirve de alojamiento a la apófisis olera. Al extenderse del antebrazo se llama por eso fosa holocreana y queda separada de la euronoidea por la lámina ósea muy delgada y a veces perforada. El cóndilo del húmero es redondo, liso y se halla vuelto hacia abajo y delante. Sobre él gira la cúpula del radio en los movimientos de flexión del antebrazo. Apófisis laterales. Son dos, la interna llamada opitroclea y la externa epicondyle. La epitroclea es rugosa, aplanada de adelante a atrás y coincide con la extremidad inferior del borde interno del cuerpo del hueso. En su parte anterior se insertan los músculos epitocleanos, que son el pronador redondo, el gran palmar y el pequeño palmar, el cubital anterior y el flexor común superficial de los dedos. La cara posterior es lisa y forma el olecrano, canal vertical por donde pasa el nervio cubital. En el vértice de la epitróclea se inserta el ligamento lateral interno de la articulación del codo. El hipocóndilo es menos saliente que la epitróclea y corresponde a la parte más inferior del borde externo del cuerpo del hueso. Sobre él se insertan los músculos epicóndleos, que son el segundo redal externo, el externo común de los dedos del extensor del meñique, el cubital posterior al aconeo y supinador corto. En el vértice epicóndilo se inscrita el ligamento lateral externo de la articulación del codo. Estructura. Está formada por el húmero, por tejido esponjoso que es más abundante en las epífisis que en la diáfisis, y el cual se halla cubierto por tejido compacto de mayor espesor en la parte media que en las extremidades, donde se reduce a una delgada lámina. Osificación. Se desarrolla a expensas de un centro primitivo diaficiario que aparece en los 40 días de vida fetal. Tres centros secundarios originan la extremidad superior correspondiente a la cabeza, troquín o troquer, soldándose estas partes al resto del hueso entre los 20 y los 25 años. Cuatro centros secundarios más originan la extremidad inferior correspondiendo a la tróclea, cóndilo, epitróclea, epicóndilo, que sueldan el hueso entre los 18 y 20 años.